una palabra que muchos deben conocer la historia de la mujer de Lot. Un versículo que es muy convincente y que tiene un paradigma dentro de la palabra del Señor, en la parte toda teológica. Y se encuentra en Génesis 19:26. Un versículo muy contundente, pequeño, corto, pero una palabra impresionante que nos da el Señor para que nosotros la podamos atesorar y aprender. Y dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Tremenda palabra. Y vamos a entrar en el contexto para ver si ustedes recuerdan la historia de Lot. En ese contexto era la mujer de Lot, que en todo ese capítulo 19 nos explica y dice que ellos estaban saliendo de la ciudad de Sodoma y de la ciudad de Gomorra, que es muy conocida la historia, y que se habían acercado dos ángeles hacia ellos para poder rescatar a la familia de Lot. Y antes de que esas dos ciudades fueran destruidas. Y los ángeles le dijeron a Lot y a su familia qué es lo que no tenían que hacer. Simplemente ellos les dijeron que no tenían que mirar atrás cuando huían de la ciudad. Pero la esposa de Lot no hizo eso, sino que al contrario, ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Qué tremenda lección nos da este versículo. En primer lugar, nosotros debemos recordar que cuando Dios nos da un consejo, nos da una palabra, nos da una instrucción, simplemente nosotros debemos seguirlas. Lot y su familia fueron instruidos para que no miraran hacia atrás. Era algo sencillo, era algo simple. Tenían que salir de la ciudad, pero no tenían que mirar hacia atrás. Pero la mujer de Lot desobedeció y miró hacia atrás. No hizo caso de esa instrucción, de ese consejo que estos dos ángeles le habían hecho a Lot y a toda su familia. En segundo lugar, nosotros debemos recordar que cuando tomamos decisiones, debemos tener en cuenta las consecuencias de esas decisiones. Y la esposa de Lot en ese momento no tuvo en cuenta ninguna de esas decisiones. Ella tuvo un libre albedrío, como Dios nos da siempre un libre albedrío, y tomó esa decisión. Y como resultado, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Y la pregunta que yo me hice, y la pregunta que me imagino que muchos de ustedes se pueden haber hecho: ¿por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal? En el versículo o en todo el capítulo 19 no hay nada explícito que explique por qué se convirtió en estatua de sal. Pero sí podemos tener algunas suposiciones, y algunos teólogos en donde estudiaron toda la palabra y también pude ver algunos comentarios, son suposiciones que podemos hacer
de por qué a lo mejor la esposa de Lot tomó esta acción de mirar hacia atrás. Una de ellas es posible que se haya quedado mirando la ciudad en llamas, que se quedó demasiado tiempo y no se dio cuenta y no siguió a su esposo Lot. También debemos recordar y mirar que Lot estaba de espaldas hacia su esposa. O sea que ella hizo deliberadamente esa acción de quedarse y mirar hacia atrás. También puede ser que no le dijo nada a él y hizo por voluntad propia esta acción de mirar hacia atrás. También otra de las cosas que le pudo haber pasado es que ella anhelaba todas las cosas que quedaban en esa ciudad, porque ella ahí tenía su hogar, sus pertenencias, todo lo que ellos habían acumulado en ese tiempo. Entonces también ella a lo mejor pudo haberse dado vuelta para recordar aquellas cosas que estaba dejando, que eran cosas que anhelaba, puede ser o no. Pero también ella en ese momento pudo haber hecho esta situación de haberse dado vuelta y recordarse de todas aquellas personas que se encontraban en esa ciudad, porque se había sido destruida porque había mucha maldad. También puede ser eso, pero sobre todas las cosas ella no tuvo en cuenta algo importante que también ellos les habían expresado, les habían dicho, habían estado con los ángeles, y que debía tener fe en las promesas que Dios les iba a dar. O sea, vaya recordando las situaciones. La historia de esta mujer que nos presenta en la Biblia es a veces confusa, es difícil de poder comprenderlo, entenderlo así a simple vista, hoy que estoy expresando esta historia. Pero sin embargo, es importante que uno comience a profundizar. Usted en su casa continúe profundizando y volver a leer los versículos anteriores de todo lo que había pasado en esta ciudad. Y podemos encontrar también una lección valiosa acerca de Lot y de toda la otra parte de la familia, porque ellos fueron obedientes a Dios y sus consecuencias fueron diferentes. Y ¿saben qué? Escribí acá algo importante, que muchas veces cada uno de nosotros tenemos que recordar todas las instrucciones, todos los consejos que Dios nos da. Muchas veces podemos recibir esos consejos a través de la palabra, a través de una canción, a través de poder estar rodeados de nuestros hermanos, en nuestras células, en la coinonía, en nuestras conversaciones diarias, porque el Señor habla de diferentes maneras. Y muchas veces esas decisiones o esas instrucciones nos pueden parecer difíciles a seguir, o a veces no las entendemos, no las comprendemos, no sabemos cuáles inmediatamente los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas cuando hay decisiones que debemos tomar. Pero sí debemos confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él tiene para cada uno de nosotros promesas que nos ha realizado. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando cada uno debe tomar diferentes decisiones en nuestra vida cotidiana. Y además
debemos ser muy conscientes de esas decisiones que tomamos y pensar en las consecuencias a largo plazo. Qué sencillo es cuando uno lo expresa, pero muchas veces es complejo porque a veces hay decisiones que son difíciles para tomar y uno tiene que pensar en esas decisiones, en las consecuencias a largo plazo. Y acá me quiero detener, consecuencias a largo plazo. Sí, porque Dios nos da un libre albedrío. Él nos deja poder realizar, pero Él también es un papá celoso de cada uno de nosotros. Y Él desea que cada decisión la podamos estar consultando. ¿Y cómo la consultamos? Es a través de la oración, pidiendo el consejo para poder tomar la mejor decisión y para que las consecuencias sean correctas y esas consecuencias sean a largo plazo de bendición. Amén. ¿Y cómo lo aplico yo a mi vida? Y hay muchas formas en las que las podemos aplicar. Recordemos que cada una de esas instrucciones que Dios nos da, incluso cuando muchas veces parecen difíciles de entender o de seguir, son acertadas porque Dios quiere que así sea. En segundo lugar, podemos tener en cuenta también las consecuencias, porque muchas veces actuamos de una manera impulsiva. Y yo hoy recién les nombraba que terminamos, nos falta una semana para terminar el mes de febrero. Enero vieron que es todo bello después de las fiestas. Empieza el mes de enero porque generalmente la mayoría se va de vacaciones, algunos también utilizan el mes de febrero, otros el mes de marzo. Pero el mes de enero vieron que parece que es más extenso. El mes de febrero parece que se va mucho más rápido. Siempre parece menos días. Este año tenemos 28 días en el mes de febrero. Es más pequeño. Y comienza el mes de marzo, que es la vorágine de todo, que ya hoy, ya algunos docentes ya comenzaron también el ciclo lectivo. ¿Y cómo es el mes de marzo? Es el mes de marzo en donde uno en febrero también comienza a poner en oración todas aquellas decisiones que uno tiene que tomar. No únicamente en lo laboral, sino en todo lo que Dios nos presenta en nuestras vidas. Entonces empezar a orar, a ver qué es lo que el Señor desea, estudiar, no estudiar, trabajar, poner en oración ese trabajo. A veces deseamos determinados trabajos y Dios a veces está hablando y le dice que hay que buscar otros trabajos que a veces no son muy gratos, pero a veces son necesarios porque si yo tengo metas, debo tener un trabajo. Todo lo que el Señor quiere con cada uno de ustedes es que puedan estar consultando qué es lo mejor para cada área de sus vidas. Si me tengo que poner de novio, si me gusta un joven o una joven, ponerlo en oración para que el Señor me guíe. Si tengo algún problema y no es resuelto en el grupo familiar, ponerlo en oración para que pueda tomar la mejor decisión. Uno piensa que únicamente son las decisiones importantes y Dios nos dice que todo lo que concierne a nuestra vida, Él desea conocerla, Él desea guiarnos para que nosotros podamos tomar la decisión que sea correcta. Y además, Él desea
que nosotros lo escuchemos y que seamos obedientes a lo que Él desea con cada uno de nosotros. E inclusive en nuestra vida familiar, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con toda nuestra vida, no es un pedazo. Entonces, Él desea que cada uno de nosotros pongamos nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestro servicio en las manos de Él para que puedan ser elecciones de vida y decisiones correctas. Amén. Y una de las cosas, les dije también que es la esposa de Lot. En la Biblia es conocida como un símbolo de la desobediencia a Dios ante la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y algo que anoté acá, que también ahora lo vamos a ver en otro versículo que me encantó cuando Jesús se los nombra a sus discípulos. Escuche bien esto: se debe aprender del pasado, pero no vivir en el pasado. En este tiempo uno escucha y también observa que a veces nos quedamos en el pasado. El pasado es bueno, las cosas que Dios nos ha dado, tanto en lo bueno como en aquellas cosas que fueron desiertos, no tan buenas. Pero no nos debemos quedar a vivir en el pasado. Una de las cosas que también se observa en la mujer de Lot, que a lo mejor ella quiso quedarse en todo ese pasado y se dio vuelta. Y dice, entonces, recuerde, se debe aprender del pasado, pero no debo vivir en el pasado. Y me encanta este versículo donde nuevamente se vuelve a mencionar a la mujer de Lot. Y se encuentra en Lucas 17:32. Búsquelo porque es hermoso lo que dice. Y es cortito. Jesús está hablando a los discípulos y les dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué? ¿Qué quiso decir Jesús cuando les dijo a ellos: acordaos de la mujer de Lot? Jesús nos dice que nos debemos acordar de la mujer de Lot para que no nos burlemos de su palabra, ni valoremos cosas del mundo por encima de las de Dios. Tremenda palabra, tómela. Les vuelvo a repetir, es tremendo lo que Dios está diciendo. Él no quiere que nos burlemos de su palabra, ni que valoremos las cosas del mundo más que sus cosas, más encima de Dios, porque Él nos ama, Él nos quiere y Él quiere que nosotros recibamos bendición. Y es por eso que Él le recuerda a sus discípulos en Lucas 17:32, cuando comienza a hablar acerca de los últimos tiempos, acerca del reino de Dios. Recuerde que siempre les digo que es tan hermoso, es tan fácil poder entrar en el camino del Señor, pero es difícil salir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él siempre quiere que volvamos a sus pies para poder tener bendición tras bendición, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Amén. Y una pequeña conclusión, porque ¿saben qué? Después que descubrí esto es para hacer otro mensaje acerca de cuando Dios les vuelve a decir a los discípulos: acordaos de la mujer de Lot.
La historia de la mujer de Lot tiene como paradigma y tristemente la desobediencia a Dios y las consecuencias a nuestras decisiones. Sabe que Dios es un Dios tan excelente que Él nos da libre albedrío y Él siempre nos dice que nosotros lo tenemos a Él, pero Él, estamos en este mundo y nos ofrece muchas cosas. Pero Él dice que cuidado, que cuando yo tomo una decisión equivocada, voy a tener consecuencias. Cuando desobedezco a mi Padre Celestial, Él me quiere, Él los quiere a ustedes, me ama, los ama a ustedes, pero también vamos a tener consecuencias cuando nuestras decisiones no son correctas. Pero también Dios, que les dije recién, que uno debe aprender del pasado, pero no vivir del pasado, porque Dios nos está diciendo también que nosotros, si nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón a nuestro Padre Celestial, Él nos recibe, nos da siempre oportunidades, pero debemos pasar ese desierto con las consecuencias que a lo mejor tenemos o tuvimos de acuerdo a esas decisiones que no fueron correctamente tomadas. Y a veces, al igual que la mujer de Lot, nos encontramos atados. A veces vieron que uno está atado a situaciones, a cosas que nos han pasado anteriormente y no las podemos dejar atrás. Pero Él siempre te dice que vos podés dejar atrás toda aquella situación que es de perturbación. Y sin embargo, el verdadero crecimiento y la paz se encuentra cuando nosotros miramos hacia adelante en la confianza que el camino que tiene Dios para cada uno de nosotros ya está trazado y es mejor que cualquier recuerdo del pasado que nosotros podamos tener. Siempre recordar que todo lo que pasó y vos ya lo pusiste en la cruz, en los pies de Cristo, quedó atrás y Él ya te trazó un camino, pero ese camino vos lo tenés que aprovechar, escuchar, guiar, dejarte guiar por nuestro Padre Celestial. Y todos los días es un nuevo comienzo, pero siempre que tengamos esa fe en nuestro Señor Jesús y en la promesa que cada uno de nosotros tenemos, porque Él nos da promesas, pero siempre tenemos que tener esa fe y la certeza de que todas las instrucciones que son de parte de nuestro Padre Celestial siempre nos van a guiar a un camino lleno de esperanza, a un camino lleno de luz y a un camino lleno de paz. Amén. Que en esta noche cada uno de nosotros podamos estar pidiendo a nuestro Padre Celestial que Él sea el que nos dé las instrucciones para este año 2025, para todo lo que Él desea, pero siempre teniendo esa fe y esa certeza en nuestro Padre Celestial, que Él nos traza ese camino lleno de esperanza, lleno de gozo, de alegría, de bendición. Y a pesar de que podamos tener desiertos o situaciones no gratas, Él siempre está con nosotros, al lado nuestro. Nada más que uno tiene que decirle: Señor Jesús,
amado, papá, como vos lo llames en la intimidad, necesito esa caricia, ese abrazo, te necesito para poder continuar. Y Él, les puedo asegurar que les va a responder y van a recibir esa alegría, ese gozo, esa caricia, porque cuando somos obedientes a nuestro Padre Celestial, Él es el que siempre nos sostiene y nos guía. Amén. Y nos vamos a poner de pie, así vamos a orar, así el grupo de alabanza puede estar pasando y nos despedimos con una alabanza. Y ¿saben qué? Que me quedó también otro mensaje acerca de la sal. ¿Por qué la convirtió en sal? Y ¿saben qué estaba descubriendo, leyendo? Que todavía hay estatuas de sal, la de ella no se encontró, pero sí quedaron vestigios, porque la sal también tiene un significado, y por eso es que Dios la convierte en sal. Así que recuerde, yo no quiero que me recuerden como la mujer de Lot, así que usted ore tampoco para que no sea recordado ni que tenga ese simbolismo ni ese paradigma.